Buenos días. Continuando con las funciones, el día de hoy vamos a hacer referencia a cómo se grafican las funciones. Para graficar una función tenemos que centrarnos en un sistema de referencia. El sistema de referencia en el plano está dado por dos rectas que se cortan. Para ubicar un punto en un sistema de referencia usamos pares ordenados. Aquí tenemos, por ejemplo, un plano cartesiano formado por el eje X, que es la línea horizontal, y el eje Y, que está dividido en varios segmentos según nosotros le demos esa medida. El sistema de coordenadas rectangulares o sistema de coordenadas cartesianos es un sistema de referencia cuyos ejes coordenados son rectas perpendiculares entre sí. ¿Por qué son perpendiculares entre sí? Porque entre ellas dos forman un ángulo de 90 grados. Los ejes de coordenados dividen el plano en cuatro partes iguales. Fíjense por acá. Cuatro partes, 1, 2, 3 y 4. Y reciben el nombre de cuadrantes, que se denotan con números romanos y se enumeran comenzando por el superior a la derecha y siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj. Es decir, primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Coordenadas de un punto. A todo punto del plano le corresponden dos coordenadas, una abscisa X y una ordenada Y, las cuales forman un par ordenado XY. Representación de puntos en el plano. Para representar un punto en el plano, dibujamos el eje de coordenadas rectangulares, ¿verdad? Como lo dijimos, eje X, eje Y. Se dividen los ejes de coordenadas tomando una escala de su preferencia. En este caso, van de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito, y tienen una imagen negativa, los números negativos, a la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta menos infinito. Y hacia arriba también, 1, 2, 3, 4, y hacia abajo los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Se ubica la primera componente de X sobre el eje de las abscisas tomando en cuenta el signo. Por ejemplo, este punto está formado por el par ordenado 2, 2. Ubicamos entonces sobre el eje de las X el número 2. Aquí está. Se ubica la primera componente de Y sobre el eje de las ordenadas tomando en cuenta el signo. Como este punto es 2, 2, también es 2 positivo en el eje Y. Desde cada punto ubicado sobre el eje X y Y se levanta una perpendicular. Por ejemplo, este es el eje de la X. Tengo el punto 2. Entonces vamos a trazar una perpendicular hacia arriba, imaginariamente por acá. Y del eje Y también una perpendicular, es decir, que forme con el eje 90 grados. El punto de intersección de esas dos perpendiculares entonces va a formar el punto o el par ordenado que acabamos de mencionar, el 2, 2. La intersección de ambas perpendiculares determina el punto XY. Determinar el cuadrante donde se ubica el punto. Si la abscisa y la ordenada son ambas positivas, el punto está en el primer cuadrante. Como pudimos apreciar, como las dos son positivas, el punto iba a estar en el primer cuadrante. Si la abscisa es negativa y la ordenada positiva, el punto está en el segundo cuadrante. Si la abscisa X y la ordenada Y son negativas, el punto está en el tercer cuadrante. Si la abscisa X es positiva y la ordenada es negativa, el punto está en el cuarto cuadrante. Y si el punto tiene abscisa 0, entonces está ubicado en el eje Y. Y si el punto tiene ordenada 0, entonces está ubicado en el eje X. Veamos por acá en la presentación algo más. Fíjense. Dijimos que eran perpendiculares, entonces el primer cuadrante forma un ángulo de 90 grados. El primer cuadrante estaría acá. El segundo cuadrante, al contrario del aguja del reloj, estaría acá. Nos decía, formado por X positivo y Y positivo. El segundo cuadrante tiene valores de X negativo y de Y positivo.
el tercer cuadrante tiene valores negativos de y y negativos de x. Y el cuarto cuadrante tiene valores positivos de x y valores negativos de y. Fíjense, los valores positivos de y están hacia arriba y los valores negativos de y están hacia abajo. Ahora, tenemos varias formas de llamar al eje y. El eje y también es conocido como eje vertical, variable dependiente, eje de las ordenadas o segunda componente. ¿Ok? Y los valores negativos de x se ven de este lado, del lado izquierdo, y los valores positivos del lado derecho. Y el eje x también recibe el nombre de eje horizontal, variable independiente, eje de las abscisas y primera componente. Ecuación de una función. Es la relación que indica las operaciones que hay que hacer con la variable independiente x para obtener la variable dependiente y. Por ejemplo, la igualdad f de x igual a x más 3 se llama ecuación de la función. La imagen de x, es decir, f de x, se designa por y, y de esta manera podemos escribir la función como y es igual a x más 3. Los valores de x se los asignamos de manera arbitraria, pueden ser cualquier valor, por eso se llama variable independiente y representaría el dominio de la función. Los valores de y dependen de los valores que le damos a x, por eso se llama variable dependiente y son considerados como imagen de la función. Debemos construir una tabla de datos para graficar las funciones. Por ejemplo, graficar la función que vimos anteriormente, calculando los valores de y, si los valores de x son los números de su cédula de identidad. Mi cédula de identidad es 13.481.097. Voy a disponer una tabla como esta y voy a decir que los valores de x son los números, cada uno de los números de mi cédula de identidad. Ahora la función es y igual a x más 3. Este número se construye sustituyendo el valor de x en la función. Si yo sustituyo el valor de x por 1, 1 más 3, 4. Luego, si sustituyo el valor de x por 3, coloco el 3 acá, me va a quedar 3 más 3, 6. Y así sucesivamente con cada uno de los números de x, voy a obtener cada uno de los números de y. La tabla se forma de dar valores para x y obtener valores de y según la ecuación de la recta. Así se forman los siguientes pares ordenados. Los pares ordenados, recuerden que la primera componente es de x y la segunda de y. Vamos a obtener 1 y 4, que es el primer par ordenado, 3 y 6, el segundo, 4 y 7, el tercero, y así sucesivamente construimos todos los pares ordenados que deben ubicarse en el plano. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el valor 1 y 4, 1 de x, 4 de y. El punto B tiene la componente 3 de x y 6 de y. El siguiente punto, que es el C, sería 4 de x, 7 de y. Y así sucesivamente vamos construyendo cada uno de los puntos hasta obtener una recta. En este caso el dominio de la función serán los números 1, 3, 4, 8, 0, 9 y 7 y el rango de la función serán los números 4, 6, 7, 11, 12 y 10. Para esta actividad, construya la gráfica de la ecuación de la recta y igual a x más 1, utilice como valores de x los números de su cédula de identidad como en el ejemplo dado por el profesor, construya la tabla de datos, indique los pares ordenados, grafique, indique en qué cuadrante están los pares ordenados, determine los elementos del dominio y rango de la función y diga qué tipo de función es. Esta actividad es bastante sencilla, espero que les haya gustado el video y estamos a su orden ante cualquier duda.